Bueno, estamos con el profesor Miguel Ángel Forte, profesor de Sociología General y Teoría Sociológica de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. ¿Y cómo andas, Miguel? Gracias a vos por estar acá y gracias a vos por tu nuevo libro, Modernidad, Tiempo, Sentido y Forma. Forma y sentido. Tiempo, forma y sentido. Bueno, el orden de los factores no suele alterar el producto. Pero lo tengo muy incorporado. Exacto. Entonces casi un reflejo. Exactamente. Y bueno, como todos, grandes titulares de las reflexiones de la sociología. ¿Verdad, Miguel? O sea, el tiempo, la forma, el sentido, la modernidad. ¿Qué te inspiró a escribir este libro y a qué público está orientado? Bueno, en realidad este libro está inspirado en las mismas clases que yo doy desde hace tanto tiempo en mi cátedra de Sociología General y está orientado fundamentalmente a los alumnos que cursan la materia, pero por la forma que el libro está escrito, como digo en el prólogo, tiene esta pretensión ilustrada de llegar a la mayor cantidad de público posible, ¿no? Porque en realidad son un conjunto de temas que, si bien son de la sociología y son de las ciencias sociales, pueden ser comprendidos, digamos, fuera del ámbito de las disciplinas estrictamente científicas de esta carrera, de esta facultad. Sí, veo, uno leyendo el libro te das cuenta que hay, además de filosofía, también hay mucho psicoanálisis, mucha psicología y otras disciplinas bastante hermanadas a las ciencias sociales. Acá en el libro también utilizadas en la bibliografía y reflexionadas. Claro, evidentemente uno es resultado también de esta relación que uno establece entre la biografía y la historia, ¿no? Un niño del 50 que se ha dedicado a estudiar no tiene otro remedio que ser un producto del psicoanálisis, del marxismo y la filosofía occidental, digamos, ¿no? Que es un poco casi desde la escuela primaria. Ahora, el título arranca modernidad, 2 puntos. O sea, como lo central del título y del libro es la modernidad. ¿Y qué tema? Porque es el gran objeto de estudio de la sociología. La sociología reflexiona constantemente sobre la modernidad, o para ser modernos, o para pelearse a ellas, o pensando que se sale de ella y tratar de discutirla, se termina entrando en ciertos laberintos también de la modernidad. Y uno empieza a leer el libro y dice, bueno, uno quiere tener una respuesta sobre, bueno, cómo arranca la modernidad, cuál es el comienzo. Pero empezando a leer, te das cuenta, a través de la lectura, que acá marcás 2 orígenes de la modernidad. Claro, ¿Cómo es eso? hay Y separado por 2 siglos de distancia, más o menos. Sí, hay, digamos, esa es una lectura que yo hago de 2 autores que trabajo en el programa de la materia, que son Marshall Berman y Anthony Giddens. Si nosotros tomamos la modernidad en cuanto tiene que ver con el sentido, es decir, la irrupción de los grandes temas, la secularización, la individualización, la idea fundamental para la modernidad como es la idea de punto de vista, relacionado con la subjetividad y la individualidad, y el gran proceso de secularización, uno toma la modernidad con el origen de, bueno, más o menos 500 años de antigüedad y tomar un acontecimiento tan importante para la historia cultural de Occidente que ha sido el Renacimiento. Ahora, si uno toma la modernidad como forma, está hablando de transformaciones institucionales que se producen aproximadamente en el siglo XVII y XVIII, cuando el Estado empieza a tener digamos así, una política orientada hacia el conjunto de la sociedad. Es decir, cuando el cálculo, en términos weberianos, ingresa en el Estado, que ingresa antes de las teorías del derecho. Esto es básicamente las dos grandes entradas, sin ser, digamos, contradictorias ni incompatibles. Las dos formas, una forma de lectura, de abordaje a la modernidad. De acompañar un poco al proceso. En el programa y de paso a la otra gente que lo lea, ¿no? Está muy bien. Y ya que utilizaste el término, algo central que se repite en todo el libro es el concepto secularización. Bueno, sí. ¿Qué es la secularización? Bueno, en términos generales, si uno va a un manual, va a encontrar que se habla de secularización como un proceso de desacralización del mundo. Es decir, las respuestas a las grandes preguntas existenciales del hombre moderno ya no alcanzan a agotarse en la explicación religiosa. Por lo tanto, esta subjetividad, como dice Weber, se emancipa del compromiso religioso y empieza a bucear sobre sí mismo, digamos. Esto por un lado.
como proceso de desacralización. Pero hay otras entradas posibles a la secularización, que es realmente lo que me sigue preocupando. Una es la posibilidad de pensarla como un desplazamiento de lo sagrado hacia otras cosas. La ley, por ejemplo, la justicia, ¿no? Los núcleos prescriptivos de la sociedad, digamos, lo que hace posible el orden, como sacralizados. Y otro es pensar definitivamente, siguiendo un autor contemporáneo como Agamben, que nunca hubo sagrado. Entonces, tomemos el discurso sagrado como si fuera secular, con lo cual encontramos un discurso que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la política, y que lo sagrado está como puesto, como que decimos que es sagrado. Esta sería otra posibilidad. O sea, la secularización es un concepto que vos podés trabajar, por ejemplo, en estos tres niveles. Como desacralización, en sentido casi de manual, del libro de Chinoy, digamos, de la sociedad de Chinoy. Una forma que tiene que ver con desplazamiento de lo sagrado, que es la problemática de la creencia, el carisma de la razón, como dice Weber a propósito de la modernidad y del mundo moderno. Y la otra posibilidad es que decir, bueno, la secularización es un engaño, porque en realidad lo sagrado no existe como tal, es una construcción secular, una construcción de sentido. Volviendo a las anteriores formas de interpretar la secularización, de hecho incluso Comte buscó en un momento sacralizar la ciencia, incluso poner una virgen positiva, un papa positivo, claro, venerar a Newton. Otra, que es un poco, sí, digamos, porque en realidad, si uno toma distinto, Rousseau y el Marqués de Sade aconsejan también otros cultos para el hombre moderno, ¿no? Entre los cuales está el culto a la razón, además de Comte, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, sí, tal cual. Sobre la modernidad, volviendo, ¿sí?, sobre esa palabra que tanto te hace reflexionar, tanto el libro, pero desde que arrancás la carrera de sociología, la modernidad uno siempre le viene a la cabeza. También hay dos sentidos que le atribuís, o dos significados a la modernidad en el libro. Uno, a través de la diferenciación y el individualismo, y otro a través justamente de la igualdad y la burocracia. ¿Querés explayarte un poco en eso? Sí, cómo no. Digamos, el autor que yo tomo para explicar esta cuestión de la modernidad como la cuestión de la diferenciación es la marca renacentista que marca Simmel, ¿no? Este descubrimiento de la condición humana de una capacidad infinita de diferenciarse de los otros, ¿no? Por eso esta cosa del la preocupación por la vestimenta, el lucirse, el cuadro, el firmar el cuadro, bueno, todas estas cosas que comienzan a aparecer en el Renacimiento como centro. Firmar los libros también, los autores... El autor recién es del siglo XVIII, ¿no? Claro, pero ya se empieza a insinuar el Renacimiento. Pero, por otra parte, esto, digamos, como sentido, ¿no? Uno dice, bueno, el sentido de la igualdad, por ejemplo. El sentido de la igualdad. El sentido de la igualdad es algo que uno tiene en la conciencia casi como una utopía. Y el hombre moderno trató de ponernos en formas. Y, por ejemplo, la única forma que encontramos para poner en forma el sentido de la igualdad es la burocracia. Entonces nos preguntamos, ¿es igualitaria la burocracia? Bueno, es una igualdad a rajatablas en realidad. Pero en realidad el sentido de la igualdad está consolidado en la forma. Bueno, hay siempre un desajuste entre el sentido y la forma. Uno dice, por ejemplo, la soberanía en la democracia tiene el pueblo. ¿Y el pueblo qué es? Es una división, no es una unidad, ¿no? Entonces son grandes formas que cuando uno va al sentido empieza siempre a haber rozamientos, digamos, diferencias, dificultades. Sí. Siempre está el modo en cómo uno... Bueno, esto es la condición moderna, claro, ¿no? Esta dificultad es la misma condición. Pero también dentro de las ciencias sociales y también muchos fundamentos filosóficos de la filosofía, siempre está la tensión, ¿dónde paramos para pensar? ¿Desde la diferencia o de la identidad? Y si la identidad en realidad no son diferencias, más que un núcleo consolidado en sí mismo. Otra pregunta que también ya vamos a abordar la segunda parte del libro, que tiene que ver con el poder, que me viene de lo que me estás diciendo de la diferencia, el individualismo. Habiendo cada vez más individuos, haciendo una pregunta más al estilo durkheimiano, sí, que tanto nos gusta. Habiendo cada vez más individuos, más diferencias y al mismo tiempo más complejidad en la sociedad civil o en la sociedad toda, porque al haber más diferencias se complejiza. ¿Cómo es posible garantizar la sociedad a sí misma la obediencia? Pero, ¿cómo se homogeniza esta obediencia frente a una creciente segmentación o fragmentación o diferenciación de estos individuos? Bueno, en realidad lo que vos estás planteando es ni más ni menos que la pregunta básica de la sociología misma, pensada como una disciplina que surge
bajo la gran preocupación del orden societario. Si la pregunta básica de la sociología es, bueno, ¿cómo es posible el orden? ¿Cómo es posible el orden social? Bueno, en realidad la pregunta es cuánta secularización soporta un orden, es decir, dónde encontrar los núcleos prescriptivos. Los núcleos prescriptivos inexorablemente están anclados en componentes no racionales. Esto es lo que yo sigo pensando. Ahora, sobre los aspectos no racionales últimos, yo pienso que el alma humana sigue siendo un gran misterio. Por eso me sigo analizando, digamos. Trayendo al Marqués de Sade a colación, que vos lo introdujiste, él también pensaba eso, cómo es posible, cómo garantizar el orden, y decía, bueno, a través justamente de las revueltas. Como ya hay ciudadanía, ya hay individuo, las revueltas, el momento de efervescencia es lo que da ese lazo, que Robespierre te habla de fraternidad, bueno, el Marqués de Sade te dice, esa efervescencia nuclea y es sano para un Estado, es decir, para una república. En tanto en cuanto las revueltas se prolonguen más allá del momento que la revuelta logra la toma del poder. Ah, sí, sí. Porque si no, se produce el crimen ideológico, que es una de las grandes, vamos a decir así, patologías de la modernidad. Matar a alguien porque piensa distinto. Y para ir cerrando, vamos a volver a ir a la introducción. Citás a Giddens, o referís a Giddens, diciendo que la sociología es parasitaria. ¿Por qué? Porque construye sentido a medida que observa el sentido de los actores sociales. O sea, el modo de construir sentido nuestro es a través del sentido del otro. Uno cuando hace investigación muchas veces tiende a hacer algo que es peor que eso, que es reproducir sentido y no interpretarlo, no ver las condiciones sociales por las cuales uno opina de esa manera, sino mandarlo como viene y hacer simplemente como una suerte de testimonio, periodismo o representación del otro, simplemente sin dar cuenta de por qué o cómo es que dice eso. Ahora bien, ¿qué pasa en la sociología cuando ya no empieza solamente a reflexionar sobre el sentido de los otros actores, sino sobre sí mismo, como se vuelve autológica, se vuelve autoobservable, o del resto del sistema científico? Porque no solo, o sea, yo pensando eso que decía, lo que decías vos acá en el libro, es que se observa lo que dice el otro y produce sentido a través del sentido de los actores sociales dentro del sentido común, digamos, sino que se utilizan conceptos que hay mismo en el resto del campo científico y se vuelven a aplicar. Por ejemplo, el concepto de autopoiesis y demás. De hecho, Kant en la crítica de la razón pura dice, yo no puedo inventar un concepto, no invento conceptos. Tenés que buscar un concepto que ya esté en el lenguaje, que ya tenga un sentido, un significado. Y si mi lenguaje no alcanza, voy a buscar una lengua muerta o una lengua de otra sociedad para ver qué sentido tenía ahí y volver a producirlo. Entonces acá creo que esto da la pregunta sobre, ¿es posible crear algo nuevo? ¿Cómo es posible el cambio social? ¿O cómo es posible el cambio epistemológico? ¿O cómo es posible el cambio de pensamiento o el cambio teórico si no se crea nada nuevo, sino que se reinterpreta? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Que no tiene que ver con el libro, sino que tu opinión personal. Abriendo un congreso sobre la problemática de la sociología. Bueno, en realidad la cuestión relacionada con el sentido común en la sociología está en función de explicar la propuesta epistemológica de Giddens. Ahora, desde un punto de vista de la sociología como ciencia, como producto del proceso de racionalización, que es precisamente poder construir una ciencia para la sociedad, bueno, tiene la complejidad y el nivel de abstracción de cualquier ciencia. Cuando vos me decís el concepto de autopoiesis traído de Luhmann, casi de las ciencias naturales, para explicar la sociología, es un concepto casi clave, es decir, que es el sistema mismo el que produce sentido. Y ese sistema es una abstracción, aunque es real, digamos. Esta es la paradoja que vemos en la cursada de nuestra materia, Niklas Luhmann y la sociología de la modernidad. Bueno. O sea, es una propuesta científica de un altísimo grado de abstracción. Bueno, muchas gracias, Miguel. Invitamos a toda la comunidad académica y no académica también, en quien esté observando esta entrevista, a leer el libro de Miguel Ángel Forte, Modernidad, Tiempo, Forma y Sentido. Se los recomiendo y gracias, Miguel, de nuevo.